Corría el año de 1673 y el dramaturgo francés Molière, Jean-Baptiste Poquelin, estrenaba la comedia ballet en 3 actos, El enfermo imaginario, obra literaria que refiere la condición en la que se hallaba la medicina en Europa. La comedia de enredos inicia con un enfermo de nombre Argan, hombre acaudalado que revisa minuciosamente múltiples facturas enviadas por el boticario en el transcurso de un mes, por recetas prescritas de su doctor. La escena de manera general no representa nada fuera de lo cotidiano, sobre todo tratándose de los gastos que una enfermedad acarrea, diríamos, sin importar la época que se describa. Poco a poco nos vamos enterando del tratamiento médico al que ha sido sometido el paciente. Lavativas, purgas, tonificantes. Día 24. Una lavativa insinuativa, preparativa y emoliente para humedecer y refrescar los intestinos del señor. 30 sueldos. Según receta del doctor Purgón, médico de Argan. Un buen clíster desinfectante. Irrigación intestinal introducida por el recto, también llamado enema. Compuesto por diacatolicón. Purgante que se hacía con hojas de zen, raíz de ruibarbo y pulpa de tamarindo. Para lavar, limpiar y purgar el bajo vientre del señor. 30 sueldos. Día 25. Una buena medicina purgativa y tonificante, compuesta de casia fresca y otros ingredientes, para expulsar y evacuar la bilis del señor. 4 libras. Día 27. Una buena medicina compuesta, para apresurar los humores perniciosos del señor. 3 libras. Día 28. Una dosis de suero clarificado y endulzado para suavizar, mitigar y refrescar la sangre del señor. 20 sueldos. La anterior descripción nos permite adentrarnos en los procedimientos utilizados para atender a una persona enferma en el siglo XVII. El doliente era tratado por medio de la teoría de los 4 humores o teoría humoral. Dicha teoría, aplicada desde los tiempos griegos, aseguraba que el cuerpo humano estaba lleno de 4 sustancias básicas llamadas humores, cuyo equilibrio indicaba el estado de salud de una persona. Molière para mí era un personaje sumamente controvertido, y cuando yo veo la obra de Molière y de sus 24 obras conocidas, una de ellas es El enfermo imaginario, pero escribe 4 obras relacionadas con los médicos. El enfermo imaginario es el último trabajo que hace Molière. De hecho, él fallece muy poco tiempo después de estrenar la obra. Como personaje controvertido, yo creo que Molière escribe sobre los médicos, pero particularmente El enfermo imaginario, porque trata de un enfermo hipocondriaco. La hipocondria está considerada como una enfermedad psíquica, que muchos de los psicólogos la relacionan con un exceso de narcisismo, y no es otra cosa más que exagerar las enfermedades y los padecimientos, tanto los signos como los síntomas que tenga una enfermedad, son exagerados por el paciente. Y obvio, yo creo que para Molière era muy importante su relación con los médicos, pero su mala relación con los médicos, no su buena relación con los médicos. Su primera obra sobre médicos la escribe a los 23 años, ¿sí? Y en todos ellos hace una sátira de lo que es el comportamiento del médico con el paciente. Muchas de ellas yo considero que totalmente justificadas. ¿Por qué? Porque el médico, por tendencia histórica, ha sido invasivo
en sus tratamientos, muchos de sus tratamientos son invasivos, y obviamente el paciente siempre siente esa invasión, y aparte de tener la enfermedad, una enfermedad que ya de por sí es molesta, pues el tratamiento también lo invade y exagera su molestia, ¿no? Para la época en la que Molière vive, que estamos hablando de la última etapa, el último cuarto del siglo XVII, obviamente la medicina tenía muchas limitaciones, y obviamente al tener limitaciones en la medicina, todos los tratamientos son exageradamente invasivos, porque se busca atender al paciente. Molière tiene un padecimiento crónico, pasa con él 18 años, se piensa por la sintomatología que tuvo que era una tuberculosis. Hipócrates, padre de la medicina, afirmaba que los individuos permanecían enfermos hasta que se conseguía el equilibrio de sus humores. La teoría igualmente relacionaba los humores con el carácter de las personas, de tal manera que quien tenía mucha sangre era sociable, valiente, esperanzado y amoroso. Le correspondía el órgano del corazón, el elemento aire, la estación primavera y las cualidades templado y húmedo. Se le consideraba sanguíneo, cálido, alegre, vivaz. A las personas que tenían demasiada bilis amarilla se les decía coléricos. Les concernía el órgano hígado y vesícula biliar, el elemento fuego, el verano y las cualidades templado y seco. Sus características: mal temperamento, fácil de enojar. Con mucha bilis negra, eran melancólicos. Su órgano el vaso, el elemento tierra, la estación del otoño y sus cualidades frío y seco. Características: abatido, somnoliento, depresivo. Los de numerosa flema se les calificaba de calmados. Sus órganos: el cerebro y el pulmón, el elemento agua, el invierno y sus cualidades frío y húmedo. Características: indiferente, flemático, insensible. Por consiguiente, si después del análisis de cada una de las anteriores particularidades se opinaba que el paciente tenía un exceso de sangre, se le realizaba un sangrado. O si se llegaba a la conclusión que el enfermo poseía demasiada bilis, se le aplicaba calor por medio de ventosas, vasos previamente calentados con alcohol y adheridos al cuerpo. Para los flemáticos y melancólicos, carne y vino tinto, que se creía caliente y seco. De igual forma, para los coléricos, el pescado fresco. Y para los mancebos de temperamento ardiente, frutas y legumbres, valoradas como frías y húmedas. Podemos decir que Hipócrates, además de médico, también era psicólogo. Él era experto en la observación. Él privilegiaba la observación como el mejor método para conocer al enfermo y saber qué era lo que le sucedía. Y en aquella época, además, no se encontraba escindido el cuerpo de la mente. No era una concepción que se tuviera todavía. Entonces, él consideraba que todo lo que ocurriera en el cuerpo afectaba lo emocional y viceversa, que lo emocional iba a afectar lo que sucediera en el cuerpo. Ya en el siglo XIX vemos los primeros intentos por clasificar la personalidad. Vamos a encontrar trabajos muy importantes del propio Wundt y de otros psicólogos, ahora sí psicólogos que van surgiendo y van abandonando algunos la teoría de los 4 humores, otros la continúan y vamos a encontrar teorías de todo tipo, ¿no? Hasta el día de hoy que siguen apareciendo muchas teorías acerca de por qué las personas o tienen depresión o tienen una manía. Obviamente los avances científicos y tecnológicos han permitido encontrar qué cosas son las que han influido en una persona para que surja una alteración en particular. Por ejemplo, hoy sabemos que la depresión puede ser causada por una deficiencia de litio
o por una deficiencia en la recaptura de la serotonina. Y ya sabemos que no tiene que ver ni con la bilis amarilla, ni con la bilis negra. Es decir, ya sabemos que esa teoría de los 4 humores está superada. Sin embargo, aquello que hizo Hipócrates nos dio indicio de que había un desequilibrio corporal para que aparecieran ciertas alteraciones emocionales. En esta obra teatral, en la que Molière satiriza a los médicos de su época, el protagonista principal, Argan, sufre de hipocondría. Cree que padece diferentes enfermedades, lo que ha dado motivo para que los doctores se aprovechen de él. El supuesto enfermo, anhelando evitar los cuantiosos pagos que le acarrean sus padecimientos, pretende casar a su hija con el sobrino de Purgón, su médico. Angélica no desea nada con el candidato buscado por el padre. Ella está enamorada de otro hombre. Al enterarse, Argan amenaza con enviarla a un convento si no cumple con sus pretensiones. El sobrino de Purgón, que también es médico, resulta ser un pedante que, aparte de no aceptar las razones de Angélica para evitar el matrimonio, no admite las nuevas tendencias de la medicina. He redactado contra los partidarios de la circulación de la sangre una tesis que, con permiso del señor, oso regalar a la señorita como homenaje que de las primicias de mi talento le hago. Molière sabía que los médicos se negaban a dejar a un lado las enseñanzas hipocráticas que ya habían durado casi 2000 años. Por eso no vacila en señalar que existía una gran cantidad de médicos que injuriaban al descubridor de la circulación sanguínea, William Harvey. Así como Harvey, importantes médicos fueron ignorados por esta medicina ortodoxa. Entre otros, Santorio Santorius, considerado el primer endocrinólogo porque definió los procesos metabólicos, o Thomas Willis, que delinea varias estructuras cerebrales en su libro Cerebri Anatomy. En beneficio de Molière, la medicina en general diremos que en el siglo XVII, hombres como Isaac Newton, Locke, Leibniz o Galileo utilizarían el método científico para explicar el mundo. Para muchos, durante muchos años fue el padre de la medicina y para mí en lo personal lo sigue siendo. Hipócrates, a pesar de tener 2500 años de sus trabajos, de su enseñanza, hace lo más importante de la medicina y lo que se sigue haciendo en la medicina, como es la observación. Todo el trabajo de Hipócrates en la clínica, porque de entrada el que inventa la clínica es Hipócrates, y clínica no es otra cosa que el ver al paciente en su lecho, en su cama, junto a él. No hay otra forma de ver al paciente. A pesar de todos los avances tecnológicos que podamos tener, que son muy útiles, sabemos perfectamente que nada puede sustituir al estar cerca de un paciente, al estar junto al paciente. Y eso es lo que el más importante logro y la más importante aportación que nos hace Hipócrates en sus estudios. La clínica es algo sumamente complejo porque tiene partes objetivas, pero también tiene muchas partes subjetivas, que en el tiempo de Hipócrates, obviamente con el poco desarrollo que había de la experimentación y de la ciencia, obvio se conocía muy poco del cuerpo humano, apenas se empezaban a asomar hacia las dinámicas anatómicas y fisiológicas, muy incipientes. Pero la observación es una base muy importante. Los médicos actualmente, si no sabemos observar, si no enseñamos a un médico a observar desde las primeras etapas de su formación, no va a ser un buen médico porque todo lo va a querer hacer a través de aparatos secundarios o de equipos auxiliares, y yo creo que sería una pérdida muy lamentable que el médico dejara de tener la capacidad de observación y sobre todo la capacidad de la sorpresa. La medicina sigue siendo un proceso de enseñanza tutorial, ¿sí? Se sigue siendo aprendiz de un maestro. Entonces esto no es más que un esquema tutorial que hacía también Hipócrates en su tiempo,
en donde los discípulos de él lo iban acompañando, lo iban observando por años, ¿sí? Y hasta que él consideraba que ya tenían capacidad para poderlo hacer solos, era cuando los mandaba a lugares donde tenían necesidad de una opinión médica, y entonces él se daba cuenta de la asertividad que tenían en cuanto al tratamiento que ellos decidían hacer sobre un paciente o el diagnóstico que hacían, y seguía haciendo algo muy importante en ese proceso, en ese momento. Esta dinámica me parece que es algo muy interesante porque tal vez a veces parece que la ciencia, la apabullante ciencia, los apabullantes descubrimientos en la farmacología, en la tecnología, en la dinámica diagnóstica, en la fisiología, obscurecen elementos tan importantes como fueron la base de las corrientes hipocráticas, de las teorías hipocráticas, que las seguimos haciendo, pero como las seguimos haciendo en automático, probablemente ya no las reconocemos. Y por eso yo quería destacar que para mí, en el proceso de formación de los estudiantes, no es tan importante el que se sepan la biografía de Hipócrates, ni que se sepan el código hipocrático, el juramento hipocrático, sino más bien cuál es el origen, cuál fue la dinámica de acción que tenía Hipócrates, por qué se enamoró de la medicina, por qué lo consideramos el padre de la medicina, por qué hizo aportaciones relevantes a la medicina moderna a pesar de que él vivió hace 2500 años. Molière utiliza la comedia griega para explicarnos que el personaje principal, Argan, tiene defectos. Los griegos utilizaron la comedia para explicarnos que los personajes corruptos pudieran reflexionar. Por eso es que el hermano de Argan corre a todos los médicos que lo están estafando para que Argan se dé cuenta de que realmente no está enfermo, que solo le quieren sacar dinero. Incluso arma un artilugio teatral con la sirvienta, la viste de médico, para que engañe a Argan y vaya y le recete y todo el asunto, ¿no? Y pues al final Argan no se da cuenta de que lo engañaron, de que fue la sirvienta, se traga todo el cuento y no se cumple el objetivo de la comedia, que es que el protagonista se dé cuenta de su error, de sus defectos, ¿no? Porque lo que quiere realmente el dramaturgo es que hagan una reflexión social los médicos de cómo tratan a sus pacientes, porque a muchos no les importa la salud del paciente, la integridad física, sino simplemente quitarles dinero, ¿no? Ganar con ellos. Sí, pero a sugerencia de Toñeta, Argan finge su muerte y entonces descubre que su esposa está muy contenta. Sin embargo, su hija, que tiene sentimientos puros, entristece. Él, al ver esta farsa, al descubrir la verdad, accede a que su hija se case con su amado, siempre y cuando se convierta en médico. ¿Por qué? Pues porque necesita ser curado gratuitamente. Beraldo le dice, pero no hace falta porque tú tienes toda la experiencia, conoces de males, has pasado por todo eso, ¿por qué no te facultas como médico? Vean ustedes. Entonces, hacen una gran fiesta y lo visten con toga y birrete. Pero lo importante es que Molière no solamente al personaje principal desea que reflexione, sino lo que quiere es que reflexionen los médicos de su época y los médicos en general, porque el médico, de acuerdo a lo que dice Molière, el paciente es un enfermo, no es una máquina de dinero.